Durante la reunión familiar, mi abuela dijo: ¿podrían ponerse de pie todos los que de verdad se graduaron de la universidad? Mi abuela estaba de pie en la cabecera de la mesa durante nuestra cena anual de reunión familiar y golpeó su copa de vino con un tenedor hasta que todos guardaron silencio. Tiene 86 años y sigue afilada como una navaja, el tipo de mujer que recuerda cada detalle que alguna vez le contaste. Tengo una pregunta para todos ustedes, anunció. ¿Podrían ponerse de pie todos los que realmente se graduaron de la universidad? La gente rió nerviosa y empezó a levantarse de sus asientos. Mi tío Richard fue del primero en ponerse de pie, inflando el pecho. Después se levantó mi prima Danielle, luego mi hermano Kevin, y después unos 15 familiares más. Yo me quedé sentada porque abandoné la universidad en segundo año para ayudar a mi mamá cuando se enfermó. Pero entonces mi abuela levantó la mano. Dije, graduados de verdad, con un título real, de una universidad real, no de una fábrica de diplomas, no con el título de otra persona del que llevan años mintiendo. Las risas se cortaron en seco. La sonrisa de mi tío Richard se quedó congelada en la cara. Miró alrededor del comedor y lentamente volvió a sentarse. Mi prima Danielle dudó, con la mano apretando el borde de la mesa. Luego se dejó caer en su silla. Uno por uno, la gente empezó a sentarse. Mi hermano Kevin permaneció de pie un momento, mirando fijamente a nuestra abuela, y después se dejó caer tan fuerte en la silla que ésta raspó contra el piso. En menos de 30 segundos, solo 6 personas seguían de pie, en una sala con 40 miembros de la familia. Vi a mi tía Patricia sentarse, aunque yo había estado en su ceremonia de graduación en la Universidad Estatal allá por 2003. Mi primo Jerome también se sentó, aunque su título de abogado estaba enmarcado en su oficina. Algo más estaba pasando ahí. La abuela no estaba preguntando por graduaciones, estaba preguntando por algo mucho más profundo. Mi abuela caminó lentamente alrededor de la mesa, su bastón golpeando el piso de madera. 6 personas de pie. 6 personas honestas en toda esta familia. Se detuvo detrás de mi tío Richard. Richard, llevas 30 años diciéndole a todo el mundo que tienes un título en administración de Northwestern. Llamé a Northwestern el mes pasado. No tienen ningún registro de que alguna vez hayas estudiado allí. Su cara se puso roja. Mamá, eso fue hace mucho tiempo. Los registros se pierden. Ella avanzó hacia mi prima Danielle. ¿Y tú? ¿Llevas años presentándote como doctora? Mi prima Danielle se puso pálida. Sus manos temblaban sobre la mesa. Abuela, yo estudié medicina. ¿Sabes que estudié medicina? ¿Estudiaste 2 años? Respondió mi abuela sin inmutarse. Después te expulsaron por falsificar una firma en un examen. Llamé a tu universidad también. Tienen un archivo muy interesante sobre ti. Daniel abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, no de arrepentimiento, de vergüenza por haber sido descubierta. Mi abuela continuó caminando alrededor de la mesa. Su bastón resonaba contra el piso de madera como un metrónomo marcando el ritmo de cada revelación. Se detuvo detrás de mi hermano Kevin. Kevin, mi nieto favorito, el que todos dicen que es tan inteligente, tan exitoso. Kevin no la miró. Mantuvo los ojos fijos en su plato vacío. Diles a todos de dónde sacaste el dinero para tu primer negocio. Abuela, no creo que este sea el momento. Yo creo que es exactamente el momento. Diles. Kevin seguía sin hablar. Su esposa, sentada a su lado, lo miraba con confusión. Se lo diré yo entonces, dijo mi abuela. Kevin recibió $150,000 de mí hace 8 años. Me dijo que era para terminar su maestría en administración de empresas. Una maestría que nunca empezó. Usó ese dinero para abrir un bar que quebró en 6 meses. Eso no es, empezó Kevin. Tengo los recibos, tengo las transferencias, tengo todo. Mi madre, sentada al otro lado de la mesa, me miró. Sus ojos estaban húmedos. Ella sabía algo. Siempre había sabido algo. Mamá, dijo mi tío Richard, intentando recuperar el control de la situación. Esto es ridículo. Es una cena familiar, no un juicio. Tienes razón, Richard. No es un juicio. Un juicio requiere evidencia, testimonios, un proceso largo. Esto es mucho más simple. Esto es la verdad. Se sentó en su lugar, en la cabecera de la mesa. Tomó un sorbo de agua antes de continuar. Durante los últimos 6 meses, he estado investigando a cada uno de ustedes. Cada título, cada negocio, cada préstamo que me pidieron, cada historia que me contaron. El silencio en la habitación era absoluto. 40 personas conteniendo la respiración. ¿Saben qué descubrí? Que esta familia está construida sobre mentiras. 30 años de mentiras. Diplomas falsos, negocios fantasma, historias inventadas para sacarme dinero. Mi tía Patricia se levantó de su silla. No voy a quedarme aquí escuchando esto. Vámonos, Jerome. Siéntate, Patricia.
La voz de mi abuela era tranquila, pero había algo en ella que hizo que mi tía se detuviera en seco. Siéntate, o le cuento a todos sobre el dinero que desviaste del fideicomiso de tu propia hija para pagar las deudas de juego de tu esposo. Patricia se sentó. Su rostro había perdido todo color. Yo seguía en mi lugar, observando todo. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, de algo que no podía identificar todavía. Mi abuela me miró directamente. Carmen. ¿Sí, abuela? Tú eres la única en esta mesa que nunca me mintió. Sentí las miradas de toda la familia clavarse en mí. Abandonaste la universidad para cuidar a tu madre cuando se enfermó. No me pediste dinero. No inventaste excusas. Simplemente hiciste lo que tenías que hacer. Era mi mamá, respondí. No había otra opción. Siempre hay opciones. Tu hermano eligió pedirme dinero para una maestría falsa mientras tú trabajabas doble turno para pagar las cuentas del hospital. Tu prima Danielle eligió seguir mintiendo sobre ser doctora mientras tú limpiabas la casa de tu madre enferma sin quejarte. Kevin me miró con algo que parecía odio. Carmen siempre ha sido tu favorita, dijo. Por eso estás haciendo todo esto. No, respondió mi abuela. Carmen nunca fue mi favorita. Carmen fue invisible, para ustedes y para mí. La ignoramos porque no hacía ruido. No pedía nada. No exigía atención. Simplemente existía en las sombras, mientras ustedes brillaban con sus títulos falsos y sus historias inventadas. Tragué saliva. Tenía razón. Había pasado toda mi vida siendo invisible en esta familia. Pero las personas invisibles ven cosas, continuó mi abuela. Observan, guardan silencio, y a veces, las personas invisibles son las únicas honestas en una habitación llena de mentirosos. Se puso de pie nuevamente, apoyándose en su bastón. Tengo 86 años. Los médicos me dieron 1 año de vida hace 3 años. Aparentemente soy más cerca de lo que pensaban. Una risa nerviosa recorrió la mesa. Nadie sabía si era apropiado reír o no, pero no viviré para siempre. Y antes de morir, quiero que sepan algo. Caminó hasta un mueble antiguo en la esquina del comedor. Abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. Este es mi testamento. Lo modifiqué hace 2 semanas. El ambiente cambió instantáneamente. Vi cómo los ojos de mis tíos, primos y hermanos se fijaban en esa carpeta con una intensidad casi animal. Originalmente mi patrimonio iba a dividirse entre todos ustedes, partes iguales. Justo y democrático. Colocó la carpeta sobre la mesa. Eso cambió. Mamá, dijo mi tío Richard, su voz temblando ligeramente. Lo que sea que hayas escuchado, que hayas descubierto, podemos explicarlo. Todos cometemos errores. No estoy interesada en explicaciones, Richard. Estoy interesada en consecuencias. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. El patrimonio total asciende a aproximadamente $12 millones. Propiedades, inversiones, cuentas bancarias y esta casa. 12 millones. Nunca había escuchado una cifra concreta. Sabía que mi abuela tenía dinero, pero no tenía idea de cuánto. Bajo el Nuevo Testamento, 9 millones irán a una sola persona. Silencio absoluto. Los 3 millones restantes se dividirán entre organizaciones benéficas que yo elegiré. ¿Quién?, preguntó Kevin sin poder contenerse. ¿Quién recibe los 9 millones? Mi abuela me miró. Carmen. No procesé las palabras inmediatamente. Mi cerebro tardó varios segundos en conectar lo que había escuchado con algún tipo de significado. ¿Qué? Fue lo único que pude decir. Tú, la única persona en esta familia que nunca me mintió. La única que sacrificó su futuro para cuidar a alguien más sin esperar nada a cambio. Tú recibirás $9 millones cuando yo muera. La reacción fue inmediata y violenta. Kevin se puso de pie tan rápido que tiró su silla. ¡Esto es una locura! Carmen ni siquiera terminó la universidad. ¿Qué va a hacer con $9 millones? Esa es exactamente la pregunta equivocada, respondió mi abuela con calma. La pregunta correcta es, ¿qué hicieron ustedes para merecer algo? Mi tío Richard también se levantó. Mamá, claramente no estás en tus facultades mentales. Este tipo de decisiones. Necesitas hablar con un abogado. Con un médico. Esto no es normal. Ya hablé con ambos. Mi abogado redactó el testamento. Mi médico certificó que estoy en pleno uso de mis facultades. Pueden impugnarlo si quieren. Gastarán más dinero en abogados del que jamás recibirán. Daniel empezó a llorar. No sé si eran lágrimas genuinas o parte de su actuación habitual. Abuela, por favor. Sé que cometí errores, pero he cambiado. Estoy trabajando en ser mejor persona. Daniel, la última vez que me visitaste fue hace 8 meses. Viniste a pedirme dinero para un curso de especialización médica. Un curso que no existe en ninguna universidad de este país. Revisé. El llanto se detuvo abruptamente. Cada uno de ustedes me ha mentido. Cada uno me ha robado. No directamente, quizás. Pero me robaron mi confianza, mi fe en esta familia.
Mi esperanza de que algún día serían personas decentes se volvió hacia mí nuevamente. Carmen no hizo ninguna de esas cosas. Carmen cuidó a su madre hasta el último día. Carmen trabajó turnos dobles en un restaurante para pagar cuentas médicas, mientras su hermano compraba un auto nuevo con dinero que me robó a mí. «¡Yo no te robé nada!», gritó Kevin. «Me diste ese dinero. Te di ese dinero para educación. Lo usaste para otra cosa». «Eso es robo, Kevin. Es robo disfrazado de confianza familiar». Mi madre finalmente habló. Su voz era apenas un susurro. «Mamá, ¿por qué ahora? ¿Por qué así?». Mi abuela la miró con algo parecido a la tristeza. «Porque estoy cansada, hija. Cansada de pretender que esta familia es algo que no es. Cansada de dar dinero a personas que solo me ven como un cajero automático. Cansada de sonreír en reuniones familiares mientras todos ustedes planean cómo van a gastar mi herencia cuando muera. Nadie piensa eso», dijo mi madre. «Todos piensan eso. He escuchado las conversaciones. He visto los mensajes. ¿Crees que no sé que Richard y Patricia tienen un grupo de WhatsApp llamado Después de Mamá, donde discuten cómo van a dividirse mis propiedades?» El rostro de mi tío Richard pasó de rojo a blanco en segundos. Eso fue solo. ¿Solo qué, Richard? ¿Una broma? ¿Un ejercicio teórico? No hubo respuesta. Mi abuela recogió la carpeta y la cerró. «Esta cena ha terminado. Pueden quedarse a comer el postre si quieren, pero no tengo nada más que decirles». Comenzó a caminar hacia la puerta del comedor. «Abuela», la llamé. Se detuvo sin voltearse. «¿Por qué yo? No merezco esto». Finalmente se dio vuelta. Sus ojos, cansados pero claros, me miraron directamente. «Carmen, eres la única persona en esta habitación que realmente cree eso, y por eso mismo eres la única que lo merece». Salió del comedor, dejando atrás el silencio más pesado que había experimentado en mi vida, y dejándome a mí, rodeada de una familia que ahora me miraba como si fuera su enemiga. Kevin fue el primero en hablar. «Esto no va a quedarse así». Me miró directamente. No había amor fraternal en sus ojos. Solo cálculo frío. «La abuela está senil. Vamos a impugnar ese testamento. Y tú, Carmen, vas a ayudarnos. Porque si no lo haces, te juro que voy a hacer de tu vida un infierno». Me puse de pie lentamente. Mis piernas temblaban, pero mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Kevin, has tenido 32 años para hacer de mi vida un infierno. Y lo has logrado bastante bien. Así que perdóname si tu amenaza no me impresiona demasiado». Salí del comedor sin mirar atrás. No sabía qué iba a pasar después. No sabía si mi abuela realmente iba a vivir lo suficiente para que ese testamento se ejecutara. No sabía si mi familia encontraría la manera de quitarme todo. Pero por primera vez en mi vida, sabía una cosa con certeza. Ya no era invisible. Y eso lo cambiaba todo. Pasé la noche en casa de mi abuela. No podía volver a mi departamento sabiendo que Kevin tenía una copia de las llaves. Mi abuela me recibió en la puerta trasera sin hacer preguntas. Me preparó un té y me llevó a la habitación de invitados. «Duerme», dijo. «Mañana hablamos». No dormí. Me quedé mirando el techo durante horas, procesando todo lo que había pasado. A las 7 de la mañana, bajé a la cocina. Mi abuela ya estaba ahí, leyendo el periódico con sus lentes gruesos. «Siéntate», me dijo. «Hay café». Me serví una taza y me senté frente a ella. «Abuela, necesito que me expliques algo». Pregunta. «¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera?» Dejó el periódico sobre la mesa y me miró directamente. «Porque me voy a morir pronto, Carmen, y no quiero irme dejando que esta familia siga construyendo su vida sobre mentiras. Los médicos dijeron que podrías vivir años más. Los médicos dicen muchas cosas. Yo conozco mi cuerpo. 6 meses, quizás 8, no más». Sentí un nudo en la garganta. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque tenía cosas que hacer primero. Investigar, preparar, asegurarme de que cuando yo no esté, al menos una persona en esta familia tenga la oportunidad de vivir bien. Pero 9 millones. Es demasiado. No sé qué hacer con ese dinero». «Aprenderás. Eres inteligente. Más inteligente que cualquiera de tus primos con sus títulos falsos». Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Kevin. «Necesitamos hablar. Es urgente. Ven a casa de mamá a las 10». Le mostré el mensaje a mi abuela. «¿Qué crees que quiere? ¿Quiere convencerte de que rechaces la herencia? ¿O amenazarte para que lo hagas? ¿O ambas cosas? ¿Debería ir? Eso depende de ti. Pero si vas, lleva esto». Sacó un sobre del bolsillo de su bata y me lo entregó. «¿Qué es? Ábrelo cuando estés ahí. Solo si lo necesitas». Guardé el sobre en mi bolso sin abrirlo. A las 10 en punto llegué a casa de mi madre. Kevin estaba ahí, junto con mi tío Richard, mi tía Patricia y Daniel. Mi madre no estaba presente. «¿Dónde está mamá?», pregunté. «Fue al supermercado».
respondió Kevin. Esto es entre nosotros. Me senté en el sofá. Ellos permanecieron de pie, rodeándome. Carmen, empezó mi tío Richard con su voz de abogado. Lo que pasó anoche fue muy desafortunado. Mi madre claramente está pasando por un momento difícil. Su salud mental. Su salud mental está perfecta. Lo interrumpí. Y ella lo sabe. Eso no es lo que dicen los expertos. ¿Qué expertos? Richard sacó un papel de su maletín. Tenemos una cita con un psiquiatra mañana. Vamos a hacer una evaluación formal de su capacidad mental. Si resulta que no está en condiciones de tomar decisiones financieras, el testamento será invalidado. Y todo volverá a dividirse entre todos, agregó Kevin. Como debería ser. Los miré a los cuatro. Daniel evitaba mi mirada. Patricia tenía los brazos cruzados. Richard sonreía con esa sonrisa falsa que usaba en los tribunales. Kevin me observaba como si fuera un problema que resolver. ¿Y qué quieren de mí? Pregunté. Queremos que nos apoyes, dijo Kevin. Que vengas con nosotros mañana y le digas al psiquiatra que has notado comportamientos extraños en la abuela. ¿Comportamientos extraños? Sí, paranoia, confusión, ese tipo de cosas. ¿Quieren que mienta? Queremos que ayudes a la familia, intervino Patricia. Carmen, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero somos familia. La abuela está siendo manipulada por alguien. No puede estar en su sano juicio si decidió darte todo el dinero a ti. ¿Por qué no? ¿Por qué? Patricia dudó. Porque no tiene sentido. ¿No tiene sentido que le dé dinero a la única persona que nunca le mintió? Silencio. Kevin se acercó a mí. Se sentó en la mesa de café, quedando a mi nivel. Carmen, escúchame. Sé que no hemos sido los mejores hermanos. Sé que te dejé sola cuando mamá estaba enferma. Pero esto es diferente. Esto es dinero. Mucho dinero. Y ese dinero pertenece a la familia. El dinero pertenece a quien la abuela decida dárselo. La abuela no está pensando con claridad, explotó Kevin. ¿9 millones a alguien que trabaja de mesera? ¿Alguien que ni siquiera terminó la universidad? Es absurdo. Me puse de pie. Kevin, cuando mamá estaba muriendo, ¿sabes dónde estabas tú? Eso no tiene nada que ver. Estabas en Cancún, con tu novia de ese momento, gastando el dinero que supuestamente era para tu maestría. Eso es mentira. Saqué el sobre que mi abuela me había dado. Lo abrí. Dentro había fotografías. Fechadas. Kevin en la playa, Kevin en un bar, Kevin en un club nocturno. Todas del mismo fin de semana en que mi madre tuvo su peor crisis y casi muere. La abuela contrató un investigador privado hace 6 meses, dije. No solo investigó títulos falsos, investigó todo. Kevin miró las fotos. Su rostro se volvió gris. Eso fue. Yo no sabía que mamá estaba tan mal esa semana. Te llamé 14 veces. Me mandaste al buzón de voz todas. Silencio otra vez. Richard tomó las fotos de mis manos. Esto no prueba nada. Son solo fotografías. Hay más. Dije, la abuela tiene más, de todos ustedes, cada mentira, cada desvío de dinero, cada historia falsa. Patricia se dejó caer en una silla. Dios mío, si quieren ir a ese psiquiatra mañana, vayan. Pero la abuela también irá, con su abogado, y con toda la evidencia que ha reunido durante 6 meses. ¿Están seguros de que quieren que un juez vea todo eso? Nadie respondió. Caminé hacia la puerta. Kevin, vas a devolverme las llaves de mi departamento. Hoy. Si no lo haces, voy a cambiar las cerraduras y enviar la factura a tu casa. Salí sin esperar respuesta. En el auto, mis manos temblaban. No de miedo, de rabia. 32 años siendo ignorada, menospreciada, tratada como si no existiera. Y ahora que finalmente tenía algo, querían quitármelo. Mi teléfono sonó. Era mi abuela. ¿Usaste el sobre? Sí. ¿Funcionó? Por ahora. Bien, ven a cenar esta noche. Hay más cosas que necesitas saber. ¿Más? Mucho más, Carmen. Lo de anoche fue solo el principio. Colgué y arranqué el auto. No sabía qué más podía revelar mi abuela. Pero algo me decía que las mentiras de mi familia iban mucho más profundo de lo que imaginaba. Y tenía razón. Llegué a casa de mi abuela a las 7 de la noche. Ella estaba en la cocina preparando sopa. Siéntate. Casi está lista. Cenamos en silencio. La sopa estaba buena. Simple. Cuando terminamos, ella lavó los platos y yo los sequé. Un ritual que habíamos hecho juntas desde que yo era niña. Ven, dijo cuando terminamos. Vamos a mi estudio. La seguí hasta una habitación en el segundo piso que yo nunca había visto abierta. Siempre había asumido que era un closet. Era una oficina pequeña, un escritorio, una computadora vieja, archiveros metálicos contra las paredes. Siéntate. Señaló una silla frente al escritorio. Ella se sentó del otro lado y abrió uno de los archiveros. Sacó una carpeta gruesa y la colocó frente a mí.
Esto es todo lo que he reunido en los últimos 6 meses. Abrí la carpeta. Había cientos de páginas, documentos bancarios, fotografías, correos electrónicos impresos, registros universitarios. ¿Cómo conseguiste todo esto? Contraté a alguien, un investigador privado. Me costó $40,000, pero valió cada centavo. Empecé a revisar los documentos. Lo primero que vi fue un estado de cuenta bancario a nombre de mi tío Richard. ¿Qué es esto? Richard ha estado desviando dinero de un fideicomiso familiar durante 15 años. Pequeñas cantidades al principio. 500 aquí, 1,000 allá. El año pasado sacó $80,000. ¿Un fideicomiso? ¿Qué fideicomiso? Mi abuela me miró fijamente. El fideicomiso que tu abuelo dejó para ti y Kevin cuando murió. $100,000 para cada uno. A recibir cuando cumplieran 25 años. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Mi abuelo me dejó dinero? $100,000. Tu tío Richard fue nombrado administrador del fideicomiso. Cuando cumpliste 25, debió haberte dado ese dinero. ¿Lo recibiste? No. Nadie me dijo nada. Lo sé, porque Richard se lo quedó. Le dijo a la familia que el fideicomiso había sido mal invertido y se había perdido. Pero era mentira. Él lo sacó poco a poco durante años. Miré los documentos, las transferencias, los montos, las fechas, todo documentado. Kevin también tenía un fideicomiso. Continué leyendo. ¿Richard también se lo robó? No. Kevin recibió su parte cuando cumplió 25. Richard solo te robó a ti. ¿Por qué? Porque Kevin era su favorito. Y tú eras invisible. La palabra otra vez. ¿Mi mamá sabía de esto? Mi abuela tardó en responder. Tu madre firmó los documentos que permitieron a Richard acceder al fideicomiso. Él la convenció de que era necesario para cubrir gastos familiares. Tu madre no entendía lo que firmaba. Mi propia madre había ayudado a robarme mi herencia. Hay algo más, dijo mi abuela. Sacó otra carpeta del archivero. Esta era más delgada. Documentos médicos. De cuando tu madre estuvo enferma. Abrí la carpeta. Eran registros del hospital. Facturas. Notas de médicos. Mira la última página. Busqué la última página. Era una carta del seguro médico, fechada 3 semanas antes de que mi madre entrara en crisis. Estimada señora Delgado, nos complace informarle que su solicitud de cobertura para el tratamiento experimental ha sido aprobada. Leí la carta 3 veces. No podía creer lo que veía. El seguro aprobó el tratamiento, dije. El tratamiento que supuestamente no podíamos pagar. Así es, pero Kevin me dijo que el seguro lo había rechazado. Por eso trabajé doble turno. Por eso vendí mi auto. Por eso dejé de comer para ahorrar dinero. Kevin interceptó esta carta. La escondió. Te dejó destruirte trabajando para pagar algo que ya estaba cubierto. ¿Por qué haría eso? Porque si el seguro pagaba el tratamiento, el dinero que él había sacado de mi cuenta para emergencias médicas tendría que devolverse. $30,000 que nunca llegaron al hospital. Me costaba respirar. Kevin había saboteado el tratamiento de mamá para proteger dinero que había robado. ¿Mamá lo sabe? No. Y esa es tu decisión. Si quieres contarle o no. Me quedé en silencio durante varios minutos. Mi abuela no me presionó. ¿Por qué me estás mostrando todo esto? Pregunté finalmente. Porque necesitas entender contra quién estás luchando. Kevin, Richard, Patricia. Te han hecho daño sistemáticamente durante años y van a seguir haciéndolo si les das la oportunidad. ¿Y qué quieres que haga? Quiero que te protejas. Quiero que uses ese dinero para construir una vida lejos de ellos. Y quiero que sepas la verdad. Miré todos los documentos esparcidos sobre el escritorio. Una vida entera de mentiras y traiciones. Mañana vamos a ver a mi abogado, dijo mi abuela. Quiero agregar una cláusula al testamento. Si cualquier miembro de la familia intenta impugnarlo, toda la evidencia que tengo será enviada automáticamente a las autoridades. Fraude, robo, malversación de fondos. Que decidan si quieren arriesgarse. Eso no los detendrá. No. Pero los hará pensar 2 veces. Me levanté de la silla. Mis piernas temblaban. Necesito aire, mi abuela asintió. La puerta del jardín está abierta. Tómate el tiempo que necesites. Salí al jardín trasero. La noche estaba fría, pero no me importó. Me senté en una banca vieja y miré el cielo. En algún momento empecé a llorar. Cuando volví adentro, mi abuela ya se había ido a dormir. Había dejado una nota en la mesa de la cocina. Mañana a las 9. El abogado se llama Marcos Villanueva. Me fui a la habitación de invitados y me acosté sin desvestirme. Cuando amaneció, ya había tomado una decisión. Iba a pelear. Y esta vez iba a ganar. El despacho del abogado estaba en el centro de la ciudad, un edificio antiguo con pisos de mármol. Marcos Villanueva nos recibió en su oficina. Era más joven de lo que esperaba. 40 años, traje gris, sin corbata. «Señora Delgado», saludó a mi abuela. «Y usted debe ser Carmen». Nos sentamos frente a su escritorio. Mi abuela le entregó la carpeta con los documentos. «Quiero agregar la cláusula que discutimos»,
dijo ella. Marcos asintió mientras revisaba los papeles. Ya está redactada. Si cualquier heredero intenta impugnar el testamento, se activará un protocolo. La evidencia será enviada a las autoridades fiscales y al colegio de abogados. Mi abuela firmó los documentos. «Hay algo más», dijo Marcos. «Carmen, ¿puedo hablar con usted a solas?» Mi abuela salió a la recepción. Marcos me miró directamente. Su abuela me contrató hace 3 meses, no solo para el testamento, también para investigar una posible demanda contra Richard y Kevin. ¿Una demanda? Por el fideicomiso robado. Con intereses y daños punitivos, podríamos reclamar hasta $300,000. Mi abuela no me mencionó nada. Ella quería que fuera su decisión. Pero hay algo que necesita saber. Su familia presentó una demanda esta mañana. Sentí que el aire se volvía pesado. ¿Qué? Me entregó un documento. Kevin y Richard presentaron una petición para declarar a su abuela mentalmente incompetente. Solicitan un tutor legal para administrar sus bienes. Leí el documento. Demencia senil. Comportamiento errático. Incapacidad para decisiones financieras. Esto es mentira, lo sé, pero tienen un testigo, alguien de la familia que está dispuesto a declarar que ha observado comportamientos preocupantes en su abuela. ¿Quién? Su madre. No pude moverme. Mi madre no haría eso. Ya firmó una declaración jurada. Salí de la oficina. Mi abuela estaba en la recepción. «Mamá va a testificar en tu contra», le dije. Su rostro no mostró sorpresa, solo tristeza. Lo sé. Kevin la convenció anoche. Conduje hasta la casa de mi madre. Kevin estaba ahí. «Carmen, no esperaba verte. Necesito hablar con mamá. A solas». «No creo que sea buena idea». «No te pregunté». Entré. Mi madre estaba en la sala con los ojos rojos. «¿Firmaste una declaración diciendo que la abuela está demente?» No respondió. «¿Lo hiciste?» Kevin dijo que era lo mejor para todos. ¿Lo mejor? ¿Sabes lo que descubrí? El abuelo me dejó $100,000. Richard se los robó. Y tú firmaste los papeles que se lo permitieron. Mi madre palideció. Yo no sabía. No quisiste saber. Kevin entró a la sala. Suficiente. Carmen, necesitas irte. No he terminado. Yo trabajé doble turno durante 2 años para pagar tratamientos que el seguro ya había aprobado. Tú escondiste esa carta. $30,000 que supuestamente usaste para el hospital nunca llegaron ahí. Mi madre miraba a Kevin con confusión. ¿De qué está hablando? Está mintiendo, dijo Kevin. Saqué mi teléfono y mostré las fotos de los documentos. Aquí está la carta del seguro. Aquí están los estados de cuenta. Mi madre tomó el teléfono con manos temblorosas. Leyó en silencio. Kevin, ¿esto es verdad? Mamá, esos documentos pueden ser falsificados. ¿Es verdad? Kevin no respondió. Mi madre se dejó caer en el sofá. Dios mío. Mamá, escucha. Kevin intentó acercarse. «Sal de mi casa. Mamá, sal de mi casa». Kevin me miró con odio. «Esto no ha terminado, Carmen». «No, apenas está empezando». Kevin salió. Me senté junto a mi madre. «Mamá, necesito que retires esa declaración. La abuela no está demente. Si testificas contra ella, vas a ayudar a las personas que nos robaron». Mi madre me miró con vergüenza. «¿Qué hice? Todavía puedes arreglarlo». Al día siguiente, mi madre retiró su declaración. El caso de Kevin y Richard se debilitó, pero no se rindieron. Esa noche, alguien entró a casa de mi abuela y robó la carpeta con todos los documentos originales. Llamé a Marcos inmediatamente. «Tranquila», me dijo. «Tengo copias digitales de todo, y copias físicas en mi oficina. Su abuela es más inteligente de lo que creen». Respiré aliviada. «¿Qué hacemos ahora?» «Ahora esperamos. Ellos cometieron un error al robar esos documentos. Si podemos probar quién lo hizo, tenemos un caso criminal además del civil. ¿Crees que fue Kevin? Probablemente. Pero necesitamos pruebas». Esa noche, mientras cenaba con mi abuela, ella me tomó la mano. «Carmen, quiero que sepas algo. ¿Qué? Estoy orgullosa de ti, de la mujer en la que te has convertido». «Abuela, déjame terminar. Sé que esta familia te ha fallado, yo incluida. Te ignoré durante años porque eras la tranquila, la que no causaba problemas. Fue un error. Tú eras la única que valía la pena. No digas eso, es la verdad. Y quiero que sepas que pase lo que pase, el testamento está seguro. Marcos tiene todo protegido. ¿Y si logran declararte incompetente?» Mi abuela sonrió. «No lo lograrán. Tengo 3 psiquiatras independientes listos para testificar, y una grabación de cada conversación que he tenido con Kevin y Richard en los últimos 6 meses. ¿Grabaciones? Esta casa tiene cámaras de seguridad desde hace años. Ellos nunca lo supieron». Me quedé mirándola con asombro. «Abuela, ¿hay algo más que no me hayas contado?» «Muchas cosas, pero todo a su tiempo. La guerra continuaba. Pero por primera vez sentí que teníamos una oportunidad de ganar. La audiencia fue programada para un martes a las 9 de la mañana. Marcos me preparó durante días. «Van a intentar provocarte. Necesitas mantener la calma». El día de la audiencia, llegué al juzgado con mi abuela y Marcos. Mi madre vino también, sentándose de nuestro lado.
Kevin y Richard entraron con sus abogados. Patricia y Daniel los acompañaban. La juez era una mujer de unos 60 años. Cabello gris, expresión seria. Estamos aquí para evaluar la petición de tutela sobre Elena Delgado, comenzó. ¿Los peticionarios tienen algo que declarar? El abogado de Kevin se levantó. Su señoría, presentamos esta petición con profundo dolor. En los últimos meses, el comportamiento de Elena Delgado ha sido errático. Ha tomado decisiones financieras inexplicables, modificando su testamento para desheredar a casi toda su familia. Marcos se levantó. Objeción. La señora Delgado tiene derecho de modificar su testamento como desee. Aceptada, dijo la juez. Limítese a evidencia de incapacidad mental. El abogado llamó a su primer testigo, un psiquiatra llamado Alberto Mendoza. Doctor, ¿examinó a la señora Delgado? Sí, hace 2 semanas. ¿Y cuál fue su conclusión? Observé signos de deterioro cognitivo, paranoia, desconfianza hacia familiares, fijación en teorías de conspiración sobre robos. ¿Recomendaría un tutor? Sí. Marcos se levantó para el contrainterrogatorio. Doctor Mendoza, ¿cuánto tiempo duró su evaluación? 45 minutos. ¿Realizó pruebas cognitivas estandarizadas? Un cuestionario básico. ¿Y en base a 45 minutos usted declara que esta mujer no puede manejar sus asuntos? Fue mi opinión profesional. ¿Quién le pagó por esta opinión? Objeción. Denegada. Responda. Richard Delgado. $5,000. Marcos dejó que el silencio llenara la sala. Mi abuela fue llamada a testificar. El abogado de Kevin intentó confundirla con preguntas rápidas. ¿Qué día es hoy? Martes. 14 de marzo. ¿Quién es el presidente actual? ¿De qué país? Algunas personas rieron. De este país. Mi abuela respondió correctamente. ¿Puede explicar por qué dejó 9 millones a una sola nieta? Mi abuela miró directamente a Kevin. Carmen es la única persona en mi familia que nunca me mintió. Nunca me robó. ¿Es eso irracional? Usted acusa a su familia de robo sin pruebas. Tengo pruebas, muchas. Si esta audiencia continúa, las presentaré todas. El abogado palideció. No más preguntas. Marcos llamó a 3 psiquiatras independientes. Todos confirmaron que mi abuela estaba completamente lúcida. Luego me llamó a mí. Carmen, ¿ha notado deterioro mental en su abuela? No. Está tan lúcida como siempre. ¿Por qué cree que presentaron esta petición? Porque mi abuela descubrió cosas que preferían mantener ocultas. Objeción. Especulación. Aceptada. El abogado de Kevin se acercó. ¿Es cierto que usted recibirá 9 millones cuando su abuela muera? Sí. ¿No le parece conveniente defender la capacidad de alguien que le deja una fortuna? Me parece conveniente que ustedes quieran declararla loca para quitarle esa fortuna. La juez intervino. Suficiente. Volví a mi asiento. Mi abuela me tomó la mano. La juez revisó sus notas. La evidencia de los peticionarios es insuficiente. Los 3 psiquiatras independientes confirman plena capacidad mental. La petición queda denegada. Kevin se levantó. «Esto es injusto. Siéntese o lo haré retirar». Richard lo obligó a sentarse. «Además», continuó la juez, «me preocupa la naturaleza de esta petición. Parece motivada por intereses financieros. Si hay evidencia de fraudes, sugiero que las partes consideren acciones legales apropiadas». Miró directamente a Kevin y Richard. Se levanta la sesión. Afuera del juzgado, Marcos nos felicitó. «Primera batalla ganada». ¿Primera?, pregunté. «Esto no ha terminado. Pero ahora tenemos ventaja». Mi abuela se apoyó en su bastón. «Marcos, quiero que procedas con la demanda civil, contra Richard por el fideicomiso, contra Kevin por los fondos médicos. ¿Estás segura?» «Completamente». Kevin se acercó antes de que pudiéramos irnos. «Esto fue un error, abuela. Un gran error. El único error fue confiar en ti durante tantos años. Vas a arrepentirte». Mi abuela lo miró sin miedo. «Kevin, llevo 86 años en este mundo. He enterrado a un esposo, a 2 hermanos y a más amigos de los que puedo contar. ¿Crees que me asustas?» Kevin no supo qué responder. Se dio vuelta y se fue con Richard. Esa noche cenamos en casa de mi abuela. Marcos se quedó a revisar documentos. «La demanda estará lista la próxima semana», dijo. «Richard enfrentará cargos por malversación del fideicomiso. Kevin por ocultamiento de documentos médicos y apropiación indebida. ¿Pueden ir a la cárcel?», pregunté. «Es posible. Pero más probablemente pagarán multas significativas y tendrán que devolver el dinero robado». Mi abuela asintió satisfecha. «No quiero verlos en prisión. Solo quiero justicia». Miré a Marcos. Él me devolvió la mirada y sonrió levemente. «Carmen, ¿puedo hablar contigo un momento?» Salimos al jardín. «¿Qué pasa? Quería decirte que admiro lo que estás haciendo. No es fácil enfrentar a tu propia familia. No tengo opción. Siempre hay opción. Podrías haber tomado el dinero y desaparecer.
En cambio, estás luchando por la verdad. No supe qué responder. Cuando todo esto termine, dijo Marcos, me gustaría invitarte a cenar. Como abogado y cliente, como dos personas que se conocieron en circunstancias difíciles. Sonreí por primera vez en semanas. Me gustaría eso. Volvimos adentro. Mi abuela nos miró con una sonrisa. Ya era hora. La batalla legal había comenzado, pero esa noche sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Mi abuela murió un domingo de octubre. Tranquila, en su cama, mientras dormía. Estuve con ella la noche anterior. Cenamos sopa, como siempre. Me contó historias de cuando era joven. Se rió de sus propios chistes. Carmen, me dijo antes de que me fuera, quiero que sepas que estos últimos meses fueron los mejores de mi vida. No digas eso, abuela. Es verdad. Por primera vez, mi familia sabe quién soy realmente. Y tú sabes quién eres tú. La abracé. Olía a lavanda, como siempre. Te quiero, abuela. Yo también te quiero. Ahora vete. Mañana tenemos mucho que hacer. No hubo mañana. El funeral fue pequeño. Mi madre, Marcos, yo y algunos amigos de mi abuela que yo no conocía. Kevin y Richard no vinieron. Patricia mandó flores. Daniel ni eso. 3 semanas después, se leyó el testamento oficialmente. Recibí los $9 millones. Las organizaciones benéficas recibieron los 3 millones restantes. La casa quedó para mí también. Kevin intentó impugnar el testamento. Al día siguiente, recibió una carta del abogado informándole que toda la evidencia de sus fraudes había sido enviada a las autoridades fiscales. Retiró la impugnación esa misma tarde. La demanda civil contra Richard y Kevin siguió adelante. El juicio duró 4 meses. Presentamos todos los documentos, las transferencias bancarias, la carta del seguro médico, los correos electrónicos, las grabaciones de las cámaras. Richard fue encontrado culpable de malversación de fondos fiduciarios. Tuvo que devolver $150,000 con intereses, más una multa de $200,000. Perdió su licencia de abogado. Kevin fue encontrado culpable de apropiación indebida y ocultamiento de documentos. Devolvió los $30,000 y pagó $100,000 adicionales por daños emocionales. No fueron a la cárcel, pero sus reputaciones quedaron destruidas. Daniel perdió su trabajo cuando su empleador descubrió que no era doctora. Patricia se divorció de su esposo cuando salió a la luz lo de las deudas de juego. Mi madre y yo tardamos meses en reconstruir nuestra relación. Hubo conversaciones difíciles, muchas lágrimas. No sabía lo de Kevin, me dijo un día. Te juro que no sabía. Pero sabías lo de Richard. Firmaste esos papeles. Pensé que era lo correcto. Richard siempre parecía saber lo que hacía. Mamá, dejaste que me robaran mi herencia, lo sé, y voy a vivir con eso el resto de mi vida. No la perdoné completamente, pero aprendí a aceptar que ella también era víctima de esta familia, una víctima que a veces se convertía en cómplice. 6 meses después del funeral, usé parte del dinero para crear la Fundación Elena Delgado. Su objetivo, ayudar a cuidadores familiares que sacrifican sus carreras para atender a seres queridos enfermos. El día de la inauguración, mi madre vino. Marcos estuvo a mi lado. ¿Por qué una fundación para cuidadores?, me preguntó una reportera. Porque yo fui una. Abandoné la universidad para cuidar a mi madre. Trabajé doble turno para pagar cuentas médicas. Nadie me ayudó. Nadie me vio. Quiero que otros cuidadores sepan que no están solos. El primer año, la fundación ayudó a 200 familias. Becas para cuidadores que querían retomar estudios. Subsidios para gastos médicos. Grupos de apoyo emocional. Marcos y yo nos casamos un año después de la muerte de mi abuela. Una boda pequeña, en el jardín de la casa que ahora era nuestra. Mi madre estuvo ahí. Kevin y Richard no fueron invitados. Esa noche, mientras organizaba el estudio de mi abuela, encontré un sobre con mi nombre en el cajón del escritorio. No lo había visto antes. Lo abrí. Carmen. Si estás leyendo esto, ya no estoy. Espero que hayas encontrado la paz que mereces. Quiero que sepas algo que nunca te dije. Cuando eras niña, tu abuelo y yo discutíamos sobre quién era nuestro nieto favorito. Él siempre decía que eras tú. Yo no entendía por qué. Eras tan callada, tan invisible. Ahora lo entiendo. Eras la única que no necesitaba atención para brillar. La única que hacía lo correcto sin esperar recompensa. La única que amaba sin condiciones. Tu abuelo tenía razón. Siempre fuiste la mejor de todos nosotros. Usa el dinero para ser feliz. No para vengarte. Solo para vivir la vida que mereces. Te quiero. Siempre te quise. Lamento haber tardado tanto en demostrarlo. Tu abuela, Elena. Lloré durante 1 hora. Marcos me sostuvo sin decir nada. Kevin me llamó meses después del juicio. Quería pedirme dinero prestado. Su negocio había quebrado otra vez. No,
le dije. Carmen, soy tu hermano. Eras mi hermano. Ahora eres alguien que me robó, me mintió y trató de destruirme. No te debo nada. Colgué y bloqueé su número. 3 años después, la fundación había ayudado a más de 1000 familias. Marcos y yo teníamos una hija. Le pusimos Elena, como mi abuela. Un domingo, mientras Elena jugaba en el jardín, mi madre vino a visitarnos. Se parece a ella, dijo mirando a la niña. Lo sé. Tu abuela estaría orgullosa. Mi madre me tomó la mano. Carmen, gracias por no rendirte conmigo, por darme la oportunidad de ser mejor. Esa noche, releí la carta de mi abuela. Usa el dinero para ser feliz. Lo estaba haciendo. Tenía una fundación que ayudaba a personas como yo, un esposo que me amaba, una hija que llevaba el nombre de mi abuela, una madre que finalmente entendía. Y por primera vez en mi vida sabía que lo merecía.